La noticia indudablemente tiene que ver con el mundo económico financiero de nuestro país, con esta movida que también indudablemente vamos a estar editorializando en algunos minutos, que está vinculada al cierre de la semana, a todo lo que ha significado las retenciones cero que duraron 72 horas hábiles en la Argentina, conocer tampoco cuál ha sido el fondo de la circunstancia que nos ha llevado a esta situación. Y en este marco, el gobierno ha tenido también la posibilidad, a través de directivas de los Estados Unidos, de empezar a buscar consenso y empezar a marcar la cancha, ¿no?, con los gobernadores en la Argentina. El lunes, el Consejo de Mayo ya ha anunciado una reunión con gobernadores, porque hay que reordenar la tropa. Básicamente es lo que se empieza a hacer y lo que intenta hacer el gobierno de cara a las elecciones de octubre. Aimé Aminahuel es politóloga, está en comunicación con nosotros. Hola Aimé, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ezequiel, y a todo el equipo, un gusto. Bueno, qué semana, ¿no? Qué semana que hemos tenido. Veníamos con un ritmo desde que asume el presidente de estas características, pero la intensidad política, económica que ha tenido esta semana sale de los esquemas habituales, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, a mí me parece que cuando no hay soberanía económica en un país, en Claro. una nación, se denota, queda muy en claro con este tipo de medidas políticas que generalmente terminan siendo muy contradictorias en su fin último, porque si el fin último era acelerar la recaudación del fisco, finalmente eso no sucede, y también terminan siendo, me parece que muy inequitativas sería la palabra, ¿no? Porque cuando vemos lo que pasó en estas 72 horas de quita de retenciones, encontramos por lo menos tres grandes exportadoras cerealeras que no tienen sus casas matrices en Argentina, que se han visto enormemente beneficiadas al comprar mercadería sin retenciones y después ahora tener asegurado la próxima venta también sin retenciones. Claro. Y allí los vemos dos perjudicados. Uno son las arcas estatales, o sea, todas y todos nosotros, y otros son los pequeños productores de la Argentina. Entonces, ¿qué es lo que a mí me pasa como politóloga, ¿no? Cuando uno mira este escenario económico, es el análisis político inmediato, es que quien está definiendo la política económica de Argentina no la está definiendo en torno al interés nacional, sino que se está definiendo en acuerdo con tres o cuatro grupos empresariales que tienen sus casas matrices en los Estados Unidos. Yo eso lo digo muy claro porque me parece que ha sido, cuando uno mira las noticias, incluso en Estados Unidos, Scott Bessent enviándole mensajes a Donald Trump respecto a la medida del sector rural argentino, uno mira que nuestro país no está teniendo autonomía económica y financiera en la definición de la política pública. Sí, es absolutamente gravoso, ¿no?, esa circunstancia, porque es muy evidente, ¿no? Es muy, muy evidente el manejo que se ha digitado desde los Estados Unidos de la economía doméstica de los argentinos, ¿no? Sí, Argentina tiene una historia política vinculado a este rol subordinado que por allí algunos gobiernos asumen. Yo lo mencionaba hoy en una radio al mediodía. Argentina, durante el periodo de la década infame, estamos hablando de 1930, asume un gobierno que también nos otorga un rol subordinado en el sistema mundo. Es más, van a haber muchos intelectuales que van a denominar ese periodo como la década infame porque se reinstaura un pacto neocolonial. ¿En qué sentido? Se firmaban acuerdos espurios con Inglaterra para garantizarle a 3, 4 sectores agroexportadores de la Argentina el negocio, mientras se vendían las arcas públicas, se creaba un banco central mixto con Inglaterra, bueno, se daban todas las facilidades al acreedor extranjero, a la potencia extranjera, a costa de la soberanía nacional. Ese es un momento de la historia muy estudiado, y después cuando uno empieza a ver a lo largo de la historia, pareciera como que hay una vocación de ciertos tipos de gobiernos de acordar las políticas económicas no con los productores, los que generan empleo, las industrias, los sectores del trabajo, sino acordarlas con quienes no viven en la Argentina. Y eso es lo que está aconteciendo hoy, es muy clarito lo que pasó con estas 5 cerealeras, cómo será que ciertos sectores de sociedad rural están apuntando en contra del gobierno, hay una interna muy fuerte allí en sociedad rural, digo, más allá
de cuestiones ideológicas, que se pueda querer más o menos a un gobierno, de afiliaciones partidarias. Lo que aquí pasan son cuestiones muy concretas, ¿no? Hay una política económica en donde hay muy pocos beneficiados por una información que parecía que tenían anticipadamente respecto a la medida, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Y qué opinás respecto a esta medida de reunión con los gobernadores? El margen político también se ha acabado, ¿no? Las instancias son otros tiempos en la Argentina. Los gobernadores se han animado, se han parado de manos, digo, vulgarmente, contra el gobierno nacional. ¿Qué expectativas deberíamos tener para esa reunión del día lunes? Bueno, hasta ahora gobernadores confirmados no son muchos, No. ¿no? Cuando uno mira quiénes son los confirmados a la reunión del este encuentro de mayo, esta revitalización del Pacto de Mayo, va a estar Guillermo Francos, el ministro de Regulación Sturzenegger, Alfredo Cornejo como uno de los únicos gobernadores que ha confirmado efectivamente su participación, y después tenemos el conjunto de gobernadores que, dependiendo de las circunstancias, de las coyunturas, sean electorales o no, han acordado o no con el gobierno nacional, y entre esos uno puede mencionar el de Jujuy, el gobernador Pasalacua de Misiones, el gobernador de Río Negro, Gustavo Sáenz de Salta. Bueno, ese conjunto de gobernadores son los que están solicitándole al gobierno nacional que, si participan del encuentro, quieren rediscutir cuáles van a ser, hacer Claro. transparentar cuáles van a ser las características de la ayuda financiera que pretende otorgarnos los Estados Unidos en un periodo electoral. Y me parece que otra cosa que hay que mencionar es que esto debiera pasar por el Congreso, ¿no? Y que creo que es parte del reclamo de la otra oposición de gobernadores y dentro de lo que son los bloques opositores en Cámara Alta y Baja, que están reclamando con mucha claridad que este pedido de ayuda financiera no tiene que ser a nombre propio, ¿no? En Argentina todavía rigen un conjunto de reglamentaciones que prohíben ese superpoder al Ejecutivo Nacional. Entonces, siendo muy clara, muy concreta, yo veo que, como estamos en una coyuntura electoral, a Milei se le complejiza demostrar para afuera el equilibrio institucional, los apoyos institucionales que le están exigiendo de los mismos Estados Unidos. Ahora, vos estuviste todo un cuatrimestre, todo un año, insultando a los gobernadores, insultando a la oposición, y ahora requerís de acuerdos, porque desde el exterior se ve con claridad que para tener gobernabilidad en Argentina necesitas obligatoriamente dialogar con los estados federales, no con las provincias. Y bueno, me parece que ese va a ser un desafío. No veo no voy a ver, me parece, muchos logros en este encuentro el día lunes, porque creo que la coyuntura electoral es lo que termina atravesando este tipo de definiciones. Claro, de cara a octubre, ¿no? Allí también probablemente haya alguna línea definitoria en función a lo que suceda, ¿no? ¿Qué expectativas hay, ¿no?, respecto a lo eleccionario? Porque hay una dinámica semana a semana que va variando notablemente las tendencias también, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, Argentina es muy dinámica. Si vos me preguntabas a principio de año y con el salvataje que le había dado el Fondo Monetario Internacional a Milei, yo te decía, es probable que no haga una mala elección. Después, con los casos de corrupción y también con la victoria en provincia de Buenos Aires, pareciera que el liderazgo de Javier Milei está erosionado. Hay que ver cómo se da la elección en algunos distritos que le son más favorables a la Sí, Libertad Avanza y le han sido muy desfavorables al peronismo. El caso de la provincia de Córdoba es uno, sí. el caso de Santa Fe es otro, el caso de Mendoza es otro, y que además son distritos bastante populosos. ¿Qué es lo que puede suceder? Son dos caminos. Por un lado, que la Libertad Avanza, Milei, tenga un pequeño espaldarazo, es decir, no tenga una derrota masiva, sino que sea un mapa por allí variopinto, ¿no? En donde aparezcan, emerjan con mayor fuerza los liderazgos provinciales. Ese es un escenario, en cuyo caso yo lo que observo es que va a tener nuevamente ese margen para negociar con los bloques provinciales. Ese es un escenario. El otro escenario es que tenga una derrota contundente y que su principal opositor sea el peronismo unificado, y en ese escenario va a tener un poco de menos de margen de maniobra para negociar con tanta facilidad intereses por provincias, que es lo que ha hecho en este último tiempo. Me parece que la clave de la Libertad Avanza fue negociar por bloques provinciales, ¿no? Dividir a sus oposiciones. Sí, totalmente. Y bueno, ¿y cuánto aguanta la economía, no? Porque también se dejó visualizar que hay un apoyo en función al esquema electoral que tiene la Argentina por parte de los Estados Unidos, y hay que ver cómo se circunscribe. Algún texto que había allí leído manifestaba la ayuda sujeta también a condiciones electorales, ¿no?
Sí, sí, nunca tan evidente la intervención, la injerencia de la política estadounidense en la política argentina. O sea, sí han habido periodos, ¿no? Yo siempre menciono el golpe del 55 Sí, también, la Revolución Libertadora, autodenominada Libertadora, que es el golpe contra el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. A partir de allí la Argentina y se inserta nuevamente en deuda externa con los Estados Unidos, con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, cuando uno mira la actuación de Estados Unidos como acreedor internacional de la Argentina, siempre ha sido una actuación muy cercana a los gobiernos de corte liberal en nuestro país, que no casualmente los gobiernos liberales en la Argentina, si uno presta atención al liberalismo económico en particular, han sido muy conservadores en lo político. Y si yo tuviera que prestar atención y ser muy taxativa con la historia argentina también, generalmente no han salido bien estas recetas. claro. Yo creo que eso es lo más peligroso por allí de este periodo, porque los Estados Unidos defienden su interés nacional como nación, es una nación extranjera. Y aquí lo que hay que preguntarnos es cuál es el interés que se está defendiendo, Mm. el de la Argentina o el de dos o tres exportadoras, tres o cuatro multinacionales, cuyas casas matrices, vuelvo a insistir con ese tema, no están aquí en la Argentina. Claro, claro. Yo creo que esa es la discusión de fondo. Bueno, está muy expuesto esta circunstancia en cada uno de los rubros que la Argentina debe negociar, ¿no? En este caso el campo, pero en la salud también, ¿no? Se han hablado de esta circunstancia de beneficiar a algunos prestadores. Cada uno de los circuitos donde uno toca con gobiernos de estas características se benefician unos pocos, ¿no? Respecto al resto. Y creo también, Aimé, que el gobierno ha detonado alternativas interesantes que tenía, mal usado, usado y abusado. Por ejemplo, de una opción genuina como lo fue en su momento el Consejo de Mayo, ¿no? Que era una opción dialoguista. Ya esas instancias están muy agotadas a esta altura. Sí, totalmente. Yo creo que, sobre todo en un proceso electoral, me parece que vos para construir consensos, para construir legitimidad en un mandato, lo tenés que hacer no en periodos electorales en la Argentina, porque Claro. son muy dinámicos, y además eso requiere, entre otras cosas, tomar en cuenta las dimensiones identitarias y económicas de cada región. Mm, Hay regiones que se ven muy desfavorecidas cuando son programas económicos tan ortodoxos. Y me refiero a las regiones del norte, a las regiones de la Patagonia. Padecen mucho los programas económicos neoliberales. Y uno lo ve en factos concretos, indicadores concretos. Aumenta el índice de desigualdad. claro. Aumenta la desocupación. Lo estamos viendo en una provincia como Córdoba, que cuando uno mira el amplio espectro de provincias, tiene un PBG bastante competitivo, un Producto Bruto Geográfico Regional competitivo, pero cuando uno se va al resto de la Argentina no es solamente este centro del país, la Argentina es nuestro interior, nuestro sur provincial, nuestro norte, noroeste argentino. Notamos que son las provincias que están demostrando indicadores muy complejos, pero eso es dado un proyecto económico nacional. Y esto que vos mencionás respecto a que en cada sector el gobierno pierde una oportunidad histórica, además de por allí, si tenía un discurso de ir contra los sectores más poderosos de la Argentina, cuando uno empieza a ver en cada sector todo lo contrario, lo que ves es que los sectores más poderosos la están pasando muy bien y la mayoría de la población la está pasando mal. Pero esto de los gobiernos liberales es una reiteración también en la historia. A Arturo Illia, por ejemplo, le hacen un golpe de Estado porque quiere garantizar un piso, un precio a los medicamentos para la mayoría de las poblaciones. Eso le hacen un golpe de Estado a las farmacéuticas a Illia. Entonces vemos una constante de que hay grupos económicos extranjeros que siempre quieren incidir en la política pública de Argentina. Y aquí la pregunta es si un gobierno tiene las agallas suficientes para proteger lo propio, proteger el interés nacional, en contraposición por allí al interés particular, que encima en nuestro país está muy claro porque es el interés extranjero. Bueno, me parece que el gobierno ha perdido esa posibilidad de demostrar que verdaderamente iba a ir contra la casta en Argentina. Claro. Cierro con esto, Aimé, muy interesante escucharte. Respecto también a lo que el votante, el de a pie, tiene allí en la definición de las elecciones por octubre en este mapa nacional, la alternativa de la oposición también, digo, en un análisis global, es una opción repetida, ¿no? La política no le ofrece alternativas al votante, ¿no? Se repiten y allí el músculo político del gobierno del presidente Javier Milei se hace aún más fuerte, ¿no? Sí, yo lo manifesté en una entrevista hace un par de semanas que cuando fue el resultado de provincia de Buenos Aires,
yo interpreté el resultado como que la mayoría de la población le decía que no a un proyecto económico. Ahora, una cosa es que la mayoría de la Claro, población vote en su defensa sí. y otra cosa es que después se construya una alternativa política que sea capaz de encauzar un proyecto político y económico que verdaderamente conmueva y vuelva a representar, no solo Claro. conmover, sino principalmente representar. Mm, Yo lo que observo es que todavía la oposición se plantea como un límite a las políticas de Milei. Y lo que hace falta claro. también es superar esa instancia simplemente de plantear un freno a la crueldad y empezar a plantear también alternativas superadoras, porque Argentina tiene que volver a discutir un montón de dimensiones que son estratégicas. Yo estas semanas estuve conversando con mucha gente. Bueno, a mí me gustaría volver a escuchar que los candidatos y las candidatas hablen de una reforma tributaria Claro, progresiva en nuestro país. Cuando uno mira proyectos en otros países y ve lo que sucede en la Argentina, tenemos un país que es muy desigual en términos tributarios. Es decir, que los mayores contribuyentes son los trabajadores y los menores contribuyentes son aquellos que tienen mayor capacidad financiera. Yo siempre doy un ejemplo muy claro y es que en países OCDE el impuesto a la herencia ociosa es un impuesto muy alto. Mientras que aquí en los países de América Latina, el impuesto a la herencia ociosa, o sea, mientras en Europa es del 8%, aquí no llega ni al 2%. Bueno, estamos hablando allí de cuestiones muy profundas, porque cuando vos sacás de un lado en economía o no sacás de un lado es porque estás sacando del otro. Entonces, por allí la discusión tiene que ser profunda de que estamos a favor del equilibrio fiscal, la ciudadanía argentina, por supuesto que queremos que haya equilibrio claro, fiscal, claro. pero no queremos que esté sobre las espaldas de los mismos. Mm. Características poco federales, ¿no? Que tienen no solo este gobierno, sino los últimos gobiernos en la Argentina, la mirada por estas regiones productivas de la Argentina, economías regionales, pymes, están estalladas, explotadas, ¿no? Con situaciones adversas, muy complejas y difícil. También se ve que en el discurso político está muy vacío, ¿no? De propuestas concretas, vos lo decías recién, de propuestas reales para la necesidad real de una reactivación que necesita la Argentina hace años, hace mucho tiempo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Me parece que el discurso de una oposición que se pretende no solo ganadora en una elección de medio término, sino una opción real de poder, es un discurso que, por un lado, tenga que llegar a una concertación también aquí en Argentina para implementar políticas públicas. Si uno ve a lo largo de la historia, han habido estos intentos de consensuar con los grandes sectores de la economía. Para llevar adelante verdaderamente una reforma seria en este país, tenés que dialogar con los sectores del trabajo y tenés que dialogar con aquellos sectores que entiendan también que es requerida una institucionalidad para crecer. Entonces no me refiero a los sectores anarcocapitalistas que viven de la timba financiera, que se ven beneficiados, por ejemplo, estas 5 cerealeras, no van a querer discutir con ningún tipo de gobierno, van e Total. imponen, ¿no? Es la lógica de esos sectores. Pero sí con ciertos sectores industriales que comprenden que cada vez que hay políticas económicas que incluso favorecen a los sectores del trabajo, el sector industrial también se ve favorecido. Yo creo que hay que discutir de verdad una reforma tributaria progresiva donde un sector estratégico es el sector agropecuario. Y ahí se habla de segmentación, se habla de los acopiadores, de los pequeños productores y de las exportadoras, ¿no? Hay muchos actores allí para dialogar. Otro sector es el mundo del trabajo, Claro. otro sector es el sector pyme, la economía regional. Entonces me parece que hay que discutir de cara a todos los sectores con un diagnóstico serio de lo que pasa. Hoy la empleabilidad, entre comillas, en mal llamada en blanco en Argentina, Mm, es muy baja. Entonces estamos teniendo niveles de trabajo informal muy altos en relación a la media latinoamericana. mm. Eso es un problema del que tienen que hablar los legisladores, los Claro. candidatos, tienen que hablar qué se va a hacer con el empleo informal. Yo creo que ahí hay una clave también de la reforma tributaria. Muchos temas son los que se vienen. Gracias por el tiempo, como siempre. Buen fin de semana. Saludos. No, muchas gracias a ustedes. Un saludo a Adiós. todos por allí.